Hoy día hemos invitado al congresista Renzo Reyardo, que como ustedes saben preside la Comisión de Seguridad de nuestro Congreso. Buenas noches, congresista Milagros, Reyardo. ¿cómo estás? Gracias por la Bien. invitación. Estoy preocupada. Sí, estamos. Por lo que está pasando en Cajamarca. Tú decías que hay dos temas importantes que hoy se han visto en el Congreso y hay uno más, que yo me permito comentarlo a los televidentes, que es el tema de la seguridad, justamente. Hemos presentado ya desde hace bastante tiempo, desde el mes de septiembre, una iniciativa que lo que busca es que la gente, básicamente los delincuentes que tienen armamento indebido, sin autorización, sin legalidad, pues que se vayan a la cárcel con penas muy severas. Exacto. Y esta es una medida de suma urgencia, que la hablamos inclusive con el propio presidente de la República en Palacio de Gobierno cuando se instaló CONASEC. Nosotros hicimos lo que pudimos hacer y el hasta proyecto ahora del no se desarme, aprueba. ¿no es cierto? Sí, del desarme. ¿Y qué ha pasado? No se aprueba, hoy día se volvió a poner en debate, pero yo creo que por intereses políticos, partidarios y de figuración de mis colegas, se pretenden llevar el proyecto a las comisiones competentes y no se está aprobando. Entonces, a mí eso me apena y me decepciona porque creo que acá tenemos que deponer cualquier interés político, partidario y legislar por temas absolutamente urgentes. Tú has hablado de la seguridad, has hablado del alcalde de Selendín, de la situación en Cajamarca lo que está sucediendo en Cajamarca. Así es. Y es un tema de seguridad también. La gente no puede vivir en paz. Entonces, vamos aprobando las medidas que se requieran aprobar. En la Comisión de Seguridad Ciudadana, Milagros, hemos hecho esfuerzos enormes, hemos sesionado una cantidad importantísima de sesiones, con quórum en todas ellas, con todos los que tienen que ver en el tema de la seguridad. Hemos presentado 5 proyectos de ley. Pero a la hora no hay una sola ley aprobada en este Congreso de Seguridad Ciudadana, ni una. ¿Qué? Desde que empezaron, entonces, ¿qué es papel lamentablemente, quemado? O sea, puro floro político. Yo creo que no se está tomando la cosa con seriedad. Yo me voy a comprometer y me seguiré comprometiendo con la gente, con quienes nos están viendo, para insistir en que este tema es un tema prioritario. Pero, congresista Reyardo, me cuesta creer que cuando usted plantea estos temas, los congresistas prefieran discutir otras cosas, llevar agua para su molino y no poner las reglas de juego claras, porque... Lo que pasa es que sí, pues además que no es tanto que no se quiera discutir, lo que sucede es que se quiere llevar el tema hacia sus sectores, hacia sus comisiones. Entonces hay como que a mí me diera la impresión que se están arranchando, que se quieren arranchar los proyectos y las iniciativas, ¿no? Y hay una comisión pues en el Congreso que está específicamente creada por todo lo que viene sucediendo en los últimos tiempos en temas de seguridad ciudadana. Entonces me parece que hay como que mezquindad, ¿no? de parte de los colegas y eso no está bien, eso es inaceptable. Y por otro lado, ya en el tema de la seguridad ciudadana, ya a nivel de gobierno, de Estado, el Fondo de Seguridad Ciudadana que se creó también en CONASEC no se está incrementando y aquí hay un problema porque no vamos a tener los recursos para combatir la delincuencia con las herramientas que hay que tener, ¿no? Usted ha pedido parte del canon minero para eso. Sí, pero de los presupuestos no ejecutados, ¿no? Que se entienda bien, porque algunos presidentes regionales casi o algunas se mueren, regiones pueden estar claro, muy suspicaces ante una propuesta de esta naturaleza. Lo que nosotros hemos pedido es que de los presupuestos no ejecutados, provenientes del canon y sobrecanon en las distintas regiones del país y en el gobierno central, de ese presupuesto no ejecutado, que el 3% se destine para la seguridad ciudadana. 3%. Si lo ejecutan al 100%, bueno, pues ni modo. Por ellos, porque han ejecutado. Pero no se ejecuta, está demostrado que ni siquiera llegan al 40%. Pero por supuesto, entonces tienes un 60% que está ahí en las cuentas, en los bancos, generando intereses y no se hace nada con ese dinero. Entonces, por favor, la seguridad ciudadana es un tema absolutamente necesario, no solamente para la tranquilidad de las personas, sino para la inversión que tiene que haber en todo el país y que genere que la red de la economía vaya funcionando, ¿no? Nosotros, congresistas en el programa, hemos querido invitarlo para tocar, sobre todo para hacer incidencia en estos últimos casos de asesinatos a menores. Pero antes sí le quiero preguntar por Cajamarca, porque he estado leyendo a través del Twitter, que bueno, ahora es una herramienta muy fácil de comunicación, gente de Cajamarca que está realmente asustada, porque vamos a distinguir, todo el mundo tiene derecho a protestar, ¿no es cierto? Hay, creo que nadie lo niega, pero también hay amenazas, hay gente que está diciendo que ya no tienen realmente miedo de salir, que dónde está la policía, y entonces, ¿qué hacemos? No podemos estar en esta situación, eso es inaceptable. Lo primero es que el Estado imponga el orden, y el orden hay que imponerlo como corresponde, que haya diálogo sin duda, que
no degenere, sin duda, que la policía actúe, sin duda. La policía tiene mucho temor de actuar también. ¿Por qué? Tiene Porque temor de actuar, teme a un baguazo. teme un baguazo y eso hay que decirlo con toda claridad. Entonces necesitamos que se actúe inteligentemente, con diálogos y con todo aquello que permita que esto no pase a mayores, pero sí hay que tener muy claro el principio de autoridad. Y el principio de autoridad en este momento está de manos de la policía. Y la policía tiene que hacer su trabajo en ese sentido. Yo sé que es una situación muy complicada para la policía, sé que es una situación muy complicada para la población. No es la población en su conjunto la que está protestando. Es evidente que hay también intereses políticos. Bueno, ahí, pero la molestia en Cajamarca está generalizada. Y hay intereses radicales que buscan de azuzar también a la población. Entonces, hay que trabajar con inteligencia. Hay equipos de inteligencia también en la policía que pueden detectar quiénes son los presuntos responsables de azuzar a ciertos sectores y quién es la población que sale, digamos, pacíficamente a poner una posición por lo que ellos consideran puede ser un agravio, un daño que les genera el proyecto Conga en Cajamarca, ¿no? Bueno, pero el proyecto Conga, la inhabilitación incluso cuenta con el visto bueno del ministro Giesecke, ¿no es cierto? El Ministerio del Ambiente ha dicho que no, que es imposible. Y lo que ahora dice el presidente Santos es que de todas maneras tiene que ser declarado inviable y que si no se logra eso, no van a ceder. Entonces, la autoridad, usted habla del principio de autoridad, la propia autoridad de Cajamarca está azuzando y a veces yo me pregunto a dónde quiere llegar este señor. Exactamente. Y eso es inaceptable. Él no puede utilizar el cargo de presidente regional para azuzar hacia la población. Yo lo que creo es que si ya se ha tomado una posición de parte del gobierno central, de parte de la empresa, en el sentido de suspender las actividades, por favor, vamos en orden y que la población o aquellos que están azuzando a la población también pues depongan la actitud y que se llegue a un buen entendimiento, pero parece que han arreciado, digamos, las muestras y las señales de protesta a partir de lo que se ha dispuesto ayer. Entonces yo no entiendo qué cosa es lo que hay detrás, cuál es el trasfondo que hay en esa presunta, digamos, señal popular de estar en contra de un proyecto de esta naturaleza. Yo creo que tienen derecho a estar en contra, pero las autoridades no tienen derecho a azuzar así a la gente, a la población. Eso sí es lo que me resulta a mí muy preocupante, ¿no? Ok, ayer el congresista García Belaunde decía en este programa que Yanacocha no ha tenido una sensibilidad social, digamos, más o menos inteligente, por poner un adjetivo, ¿no es cierto? Y entonces él señalaba que durante sus viajes en la campaña, quienes han entrado en el interior de Cajamarca, ven, pues, ¿no?, que de pronto solo la carretera está asfaltada hasta donde llega la mina, y que después los caseríos que sabe Dios quién va a ver por ellos. Es muy posible eso, Milagros, pero también hay que exigirle a las autoridades y al gobierno regional en este caso que invierta la cantidad inmensa de recursos que tiene en infraestructura, en carreteras, en electrificación, en lo que tiene que invertir para que su gente, su población, se sienta por lo menos incluida y no excluida. Esa es una función fundamentalmente de las autoridades, no es una función de Yanacocha. Yanacocha genera recursos que los tiene que administrar el gobierno regional, con las autoridades competentes en el caso de otros proyectos en otras partes del país, pero son las autoridades las que tienen que invertir en estos campos, en estos aspectos, y no necesariamente la minera. La minera contribuye con el canon y sobrecanon que genera con el Estado, y el Estado tiene que administrarlos bien. ¿Y usted qué le pide a las mineras? No hay capacidad y no hay, reitero, ninguna gestión de parte de las autoridades para gastar como corresponde, ¿no? Se ponen a invertir, ya sabemos en qué, ¿no? En plazas de toros, no digo que sea necesariamente en el caso de Cajamarca, pero en términos generales, ¿no? En plazas de toros donde... Pero y además con tanto canon minero han debido de hacer algo ya, ¿no? Pero hace rato, ¿no? Hace rato. Y eso es una crítica que se le da a los distintos gobiernos regionales del país, ¿no? ¿Qué le pide usted a las mineras, congresista Reyardo? Que tengan sensibilidad como para poder tener un diálogo muy fluido con la población. La población busca más que recursos económicos, lo que busca es ser tratada como corresponde. Claro, con ser dignidad. Considerada. Así es. Y creo que eso es algo en lo que hay que trabajar arduamente. Y el gobierno central debería de tener algunas iniciativas para, no digo imponer, pero por lo menos para plantearle a las empresas mineras que haya un mecanismo de diálogo fluido y permanente. Y en la medida que ese diálogo fluido y permanente se dé, yo creo que las cosas se pueden ir solucionando. O por lo menos la gente se empieza a sentir que forma parte
de todos estos proyectos y que están siendo considerados, ¿no? Ahora, yo siempre digo que es muy fácil hablar desde Lima, ¿no es cierto? Por supuesto. Desde la comodidad de la capital, donde más o menos aquí hay carreteras, por supuesto. Por solo hablar de una infraestructura, pero uno cuando viaja al interior y cuando se mete en las entrañas del Perú, entiende también la molestia. Ahora, lo que a mí me preocupa es el chantaje, es este temor que está creciendo y es esta alerta que ya no lo mandan las autoridades, lo están diciendo las propias personas que están viviendo ahí y que primero ya empezó el desabastecimiento, segundo no ven a la policía y entonces uno dice ¿cómo va a terminar todo esto? ¿No? Eso es que el chantaje es inaceptable, por eso yo decía el principio de autoridad tiene que estar por encima de todo. ¿Usted cree que el presidente Ollantaytamala está actuando bien? ¿Está dejando sentado su principio de autoridad? Yo creo que hasta este momento sí. Esperemos que no varíe. Me preocupa, sí, sin duda, lo que ha sucedido, que es la suspensión propiamente, porque para algunos sectores económicos puede generar dudas y preocupaciones a futuro. Bueno, pero también es bueno suspender si el estudio de impacto ambiental está diciendo que está mal. Exactamente. Era una posición que había que tomar. Ok. El gobierno ha de alguna manera también planteado la suspensión, es decir, el gobierno tiene que haber presionado a la empresa para que suspenda. Y esa posición de gobierno me parece adecuada en este momento. Okay. Y la decisión de poner orden en la zona también es un planteamiento que el gobierno ha dado. Ojalá se mantenga. Yo creo que aquí todas las fuerzas políticas de este país, oposición y oficialismo, tenemos que cerrar filas con el gobierno porque hay que apoyar a nuestras autoridades que están representadas por el gobierno en una decisión o en una situación de esta naturaleza. Entonces, ¿y cuál es su mensaje para el presidente de la región, de Cajamarca? Para el presidente de la región que entienda que hay una posición ya tomada, que el gobierno ha cedido en cierta medida, que la empresa ha cedido en cierta medida y que también él tiene que ceder en cierta medida, porque él es el que está de alguna manera representando a este sector de la población de Cajamarca que se siente incómoda con el proyecto. Entonces, que deponga también su actitud. Vayamos a un punto medio. Ya por el lado del gobierno central se ha tomado una decisión, vamos a ver qué decisión se puede tomar por el lado del gobierno regional y llegar a un buen acuerdo. El tema es conversar. Por supuesto. Aquí no se trata de imponer nada. No, y aquí nadie quiere muertos, ni chantajes, ni... Exactamente, ningún chantaje y siempre bajo el principio de autoridad. Muy bien. Entonces, hablando de que nadie quiere más muertos, yo tengo que tocar este tema. 104 menores han sido asesinados por sus padres, madre o padre, en lo que va del año. Exacto. O sea, esto ya es demasiado. Alguien tiene que pararlo. Es demasiado. Alguien tiene que pararlo. Tenemos que hacer todos un gran esfuerzo para legislar o para, en todo caso, preocuparnos con políticas de Estado que vayan directamente relacionadas a la prevención, directamente relacionadas a impartir valores al interior de los hogares, al interior de las familias. Familia es la célula básica de la sociedad y creo que ahí hay que trabajar arduamente, hay que trabajar muy duro. Felizmente que en el plan que acabamos de hoy, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, justamente en Palacio, hemos apoyado o hemos aprobado por unanimidad el Plan de Seguridad Ciudadana para el año 2012. Y como novedad contempla justamente varias políticas de Estado relacionadas a esta parte de la prevención, a esta parte de los conflictos que hay al interior de los hogares, ¿no? No solamente es un tema represivo, no es un tema solamente y estrictamente policial, ni penal, ni penitenciario. Hay un tema muy, muy fuerte, en un porcentaje muy alto, de víctimas. Es más son las víctimas producto de la violencia familiar que las víctimas producto de actos delincuenciales. Yo diría un 60-40 aproximadamente. Entonces hay que trabajar muy duro ahí. Y felizmente eso lo estamos contemplando y bueno, tendremos que ver cómo contribuimos todos para que esto vaya reduciéndose, ¿no? Muy bien, vamos a ir a una pausa, congresista Reyardo.